¿Qué tal mi gente bonita de Belleza SB? Bienvenidos a un nuevo video en el cual el día de hoy nos venimos con un capítulo más del diputado Ernesto Castro, de los protagonistas del dolor, de estas historias que nunca fueron contadas y ahora pues tenemos la oportunidad de poderlas escuchar. Así que si eres nuevo en el canal, te invito a que aquí en la parte de abajo está un botoncito rojo y le des en suscribirte y actives la campanita. Así que hoy sí, nos vamos con el video. Saltalo más, saltalo. Que vean a chavalona que acá andamos controlando su bueno, que nuestro territorio andamos controlando ahora. El miedo de la 18 siempre aquí, perro. Mire, con esta le voy a reventar. ¿Sabe qué pedo? Ahí se ha perdido la mujer pandilla, usted sabe qué pedo, ¿vale? No hay nada para atrás y capichi, va, pero... Bueno, este capítulo tiene, digamos, como se fue a dar o se fue a grabar en la comunidad 10 de octubre con uno de los protagonistas del dolor, ¿verdad? Así que vamos a ver qué tal. ¿Qué edad tenían sus hijos? Y que tenía el varoncito tenía 23 años 23 años. y una mi hija 29 años. 29 años. El chiquito, aquí me lo mataron. Bueno, el caso fue así. Cuando yo vine, mi hijo no fallaba. Pero cuando no vino a dormir esa noche... ¿Cuál de sus hijos? El más pequeño. ¿Qué edad tenía De él? 23 años. 23 años. Sí. Ajá. Pues cuando no vine a dormir, yo me sentí mal, pues, tú sabes, cualquier padre, pues, bueno, y viene el siguiente día, pues, yo les anduve preguntando, solo me dijeron que lo vieron una tarde, pero ya era tarde para abajo, a las 4 ya no lo vieron. Bueno, me alegré porque me dijeron que lo habían visto, pero cuando ya no vine a dormir, pues, yo me preocupé, le dije a mi invitado que todavía con la mamá de mis hijos, fuimos, ella fue al hospital, yo fui a la policía, anduvimos así buscándolo. Bueno, en ese caso le digo, mira hija, la que voy a parar a la medicina legal, también puede estar ahí. Porque no daban en el hospital, en la policía. Pues yo venía a Santo Tomás a ver si tal vez estaba ahí. Venía yo con mi cuñado, en ese momento me habla ella, Mario, ya venite, me dijo, yo no lo voy a salvar porque él está aquí. ¿En Santo Tomás? No, ya no está aquí, está en la morgue. ¿En la morgue? Sí, porque yo vine a buscarlo, ya me dijo, no vayas, vete para acá porque tú estás. Ok, cuando ella fue a medicina. Cuando ella me dijo eso, yo me quedé como de shock. Pero su hijo, su varoncito. Sí, porque ahí me dieron, la muerte que me dieron a él, yo me di cuenta después de contar. A él le cortaron la lengua. ¿Le cortaron la lengua? Ahí amarrado está, amarrado el pie sin nada. Y ya por último amarraron una piedra. Lo amarraron de pies y manos. Y le cortaron la lengua. Le cortaron la lengua y le tiraron una piedra en la cabeza. Yo cuando lo fui a ver en la morgue, porque él ya tenía 5 días. Ajá. No lo hallamos. A los 5 días porque lo hallamos. Como le digo. Cuando yo lo fui a ver a la morgue, me llevaron a ver los cuerpos porque ahí había varios. Pero yo creía que eran los dientes, pero no sabía qué. Como que tenemos hueso. Claro. No sabía. Dije, pues, le importaba la vida. Y de duro, no crean. ¿Y cuál fue la razón? Porque no quiso ser pandillero. No quiso ser pandillero. No. Y yo me puse también, pues, arreglándome también Claro. mi vida, va. Así fue. Después fue... ¿Cómo se llamaba su hijo? Jimmy Alexander Meléndez. Jimmy Alexander. Meléndez. Después con mi hija. ¿Y con su hija? Es mi hija. ¿Cuándo sucedió lo de su hija? Bueno, ya mi hijo tiene 7 años. 7 años. De muerte. Después... Y bueno gente, en esta parte verdaderamente bastante triste y es una realidad. Una realidad a la cual todos los salvadoreños pues podían caer en su momento. ¿Por qué razón? Bueno, por el simple hecho, como el Señor lo mencionaba claramente, el no querer pertenecer, ¿verdad? O el hecho de poder verdaderamente no ser parte del proceso, o por lo menos
ayudar, ¿verdad? Porque había muchos que literalmente no lo eran, pero se libraban un poquito de esa circunstancia porque les hacían favores, les daban cosas, etcétera, etcétera. Pero cuando alguien se negaba de manera, llamémoslo así, de manera rotunda, el hecho de poder participar ya sea en ilícitos, de guardarles las armas, porque eso también podía suceder, de guardarles también algún ilícito, o de hacerles un favor, de llevarles algo, de traerles algo, o el hecho de simplemente también muchas veces, ustedes no me van a dejar mentir, de que simplemente no les caía bien su forma de ser, que si era porque era muy serio, que si era un muchacho que era bastante estudioso y dedicado por esa misma razón. Y el detalle es que la mentalidad que se tenía en aquel entonces, en ese momento, era como el hecho de decir, porque una persona con ese tipo de pensamiento aquí en nuestra colonia, ¿por qué está aquí? O sea, lo tomaban como una persona, como un lunar, como alguien que no pertenecía al lugar, porque para ellos alguien que sí pertenecía es alguien que estaba en su misma jugada, estaba en su mismo pensamiento, estaba en su mismo enfoque, lo cual no era así en todos los casos. Pero lastimosamente, ¿qué es lo que terminaba pasando? Bueno, lo que terminaba pasando es pues que prácticamente le terminaban quitando la vida. Ahora, no solo se quedaba en el hecho, porque el hecho de ya quitar la vida de alguien ya es alguien que realmente está desajustado de la cabeza y que no tiene ninguna moralidad en lo absoluto. Pero es el hecho de poder entender por qué llegar al punto de poder, digámoslo así, maltratar de una manera tal o de hacerlo sufrir de una manera tal para que quedara bien marcado como el poderío de ellos, ¿verdad? O sea, llevarlos a un punto, imagínense como el Señor lo explica. Lógicamente el Señor yo creo que lo explica de una manera sencilla, pero si ya nos ponemos a imaginar, la realidad era otra y la realidad fue más cruda de la manera como el Padre lo explica. Pero el hecho de llegar a eso, el hecho de llegar a no solamente cometer el acto como tal, que ya es algo terrible, sino tener que hacer todo este tipo de circunstancias. Y no quiero mencionar la palabra para que YouTube no nos censure esta parte o no nos quite alcance. Entonces eso verdaderamente deja bastante que pensar en todavía las personas que dicen que ellos tienen derechos. Entonces díganme ustedes, ¿será que el muchacho si tenía derecho a vivir, tenía derecho a hacer su vida, tenía un futuro por delante, posiblemente la familia que pudo haber creado en el futuro? Entonces él también tenía derecho y literalmente le cortaron esa circunstancia de una manera bien drástica y todavía utilizándolo para dejar un mensaje para amedrentar a la comunidad y al país, porque así estaba el país. Hacía un comentario hace unos días en uno de los videos que estaba viendo yo acerca de este cambio que ha habido, de otros noticieros que lo han hecho de manera internacional, que han venido a investigar, etcétera, etcétera. Y uno de los diputados, no me recuerdo el nombre, si me recuerdo se lo voy a dejar aquí en la parte de abajo, decía algo muy interesante. ¿Cómo era posible de que el 1% de la sociedad tenía amedrentado al 99% de la sociedad? ¿Cómo eso era posible? ¿Verdad? Pero esa era la realidad. Sí, si lo comparamos con todos los salvadoreños que caminan de manera correcta, somos muchos a la par de ellos. Pero ¿qué pasa? Los gobiernos anteriores, los gobiernos de Arena, del FMLN, habían potenciado, o sea, ellos ya traían una ola de terror, pero luego ¿qué es lo que hicieron? Los potenciaron. Les dieron dinero, les financiaron, permitieron que entraran, ¿cómo es que se llama?
ayudas internacionales, pero lógicamente ustedes saben que si esas ayudas internacionales entraban, ellos también se quedaban con una buena tajada. Pero bueno, sigamos viendo. Pues a los 5 años, pues bien. Ella se fue de aquí, se fue por una zona contraria, ¿me entiendes? 18. ¿Cuál era la marca que estaba acá? Aquí son MS. MS. Sí. Y allá donde se fue, en 18. Ok. Pero por eso. Y ellos me la mataron porque se dieron cuenta que ella era de aquí. A ella la mataron solamente porque porque ella era de la MS y se fue a vivir a un territorio de 18. Esa fue la razón. Sí, esa es la razón. ¿Hace cuánto fue eso? Es un modelo que tengo como unos 5 años. Hace 5 años. 5 años. Primero le mataron a su hijo de 23 años y después le mataron a su hija. 29 años. Y a ella solo llegaron y la mataron. Y es que la muerte de ella fue así, va. Un policía me dijo detective cuando yo llegué que ella tenía unas amigas y esas amigas le dio confianza y le quitaron la llave. Así abajo de ella me mandaron a hacer una fotocopia. Y la fotocopia se lo dieron a eso también, a los 18. Llegaron, abrieron, pero ya más o menos ya sabía todo donde la niña dormía, porque me dejó 2 nietas. Estaba dormida ella. Pues le pusieron una mano en la cabeza, le pegaron un tiro aquí y uno aquí. Y la niña, gracias a Dios, que no me la mataron ni la otra niña. Su hija estaba con su nieta dormidita en brazos. Y ajá, y entraron a... Hasta ese punto era posible, gente, lo que ellos estaban como acostumbrados a hacer. Imagínense el hecho de esta madre durmiendo tranquilamente como cualquiera, con su niña pues en los brazos, como prácticamente lo comenta el padre. Y llegan, de verdad, en el horario que ellas ya tenían identificado. Lógicamente ya la habían estudiado, ya sabían detalles de ella, porque lógicamente no llegaron a un momento en el cual ella se pudiera dar cuenta. Ahora, tener el corazón, tener la desfachatez, tener verdaderamente ser tan sanguinarios que no les importaba quién estuviese alrededor, quién se diera cuenta y si era algo que iba a marcar la vida de un niño o una niña para siempre, como lo vimos en la historia anterior, que si no la has visto te invito a que aquí en la parte de abajo te va a aparecer ese capítulo, si no pues te lo voy a dejar en los comentarios. El punto es de que prácticamente el hecho de no importarles eso, de importarles prácticamente de llegar al punto de hacer lo que tenían que hacer por lo mismo, porque posiblemente la persona, y no posiblemente, eso era una realidad. Vemos de que muchas personas incluso murieron porque se quedaban dormidos en un autobús y se les olvidaba bajarse en la parada que se tenían que bajar y se bajaban, un ejemplo, en el punto de buses. Ahí ya reinaba, llamémoslo así, otra pandilla. ¿Qué es lo que pasa? Le pedían el DUI y prácticamente sin más ni más, sin creerle lo que la persona le podría decir, que podría ser la realidad, de que simplemente pues se durmió, pero por el hecho de pertenecer a una colonia que ya estaba marcada por la pandilla contraria, eso era razón más que suficiente para poderle quitar la vida. Y esta fue la realidad que le pasó a la hija del señor que nos cuenta la historia el día de hoy. Vamos a seguir viendo el video. A la casa le pusieron una almohada y le tiraron un balazo en la cabeza y uno en el costado. Porque todo eso me lo dijo al detective de este penal duro. Y yo me di cuenta quiénes fueron, como estos de aquí, pues también me di cuenta, pero bueno, pues con todo esto que han hecho, pues unos están muertos, están presos. Porque aquí no crea, no es fácil. Yo le digo, a mí cuando me dijeron que estaba mi niña también, otro golpe, no creo. Yo me dio una gran rabia que yo quería
vengarlo. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Pero yo no se lo dejo. ¿Me entiendes? Sí. Porque él no se queda sin nada. Porque así como digo, todo se paga en esta vida. Tarde o temprano se paga. Ahora que yo estoy viendo todo lo que está haciendo este presidente. Y primero le doy gracias a Dios. Le doy gracias a usted también, porque está en la asamblea y yo sé que usted está haciendo muchas cosas. Sé que hay gente que se pone, ¿me entiendes? Pero eso a mí no me importa. Sí. Porque yo sé que en febrero son las votaciones. 4 de febrero. Ay, vamos a dar el voto. Porque yo no quiero que no vuelvan a volver esa gente. Sí. Porque si no, se va a poner más peor. Que capaz que salen y sacan a todos esos malvados, porque para mí son malvados. Y se lo digo aquí, aunque yo salga en la tele, no me importa. Porque aquí hay mucha gente que me conoce. Sé que yo estoy hablando porque no es mentira lo que yo le digo, y es cierto. ¿Me entiende? Sé que Dios me cuida. Yo le digo la verdad, todo lo que ha pasado en mi vida, pues después de todo eso yo me fui. Me fui como unos 8 años de aquí. Pero ya cuando vi que ya, pues, con esto, lo que ha hecho el presidente, pues, uno tiene amigos, ¿me entiende? Aquí en la colonia de amistades. Mario, venite. Lo que fíjate que aquí también, antes cuando yo estaba aquí todavía, venían aquí a mi casa, que yo perdía la pista. Y yo no tenía. Vinieron de Bravo, me encargaron un balazo. Para acá tenía una tele grande aquí, la tenía. Todavía estaban pequeños mis hijos. No crea. Yo pasé cosas aquí que le digo y no se los digo a nadie. ¿Y cómo fue, Mario, vivir con eso después de lo que sucedió? Bueno, para mí pues es duro porque pues, nadie se lo desea. De padre, ¿me entiendes? Yo le digo, a mí me dan como le digo, pues yo quiero no saber que me metieron unas cosas, de quererme, de quitarme pues hacer, ¿me entiendes? Pero no digo, no se lo digo, no es bajé. Yo sé que él va a hacer eso y como le digo, ahora estoy viendo el cambio. Claro. Estoy viendo el cambio, pues, y ahora ya la gente, como le digo, ya no tiene miedo. Porque no tiene miedo. Sí, solo ya no tiene miedo. Yo ya no tengo miedo. ¿Me entiendes? Esa palabra de cambio es bien paradójica, la que mencionaba el señor Mario Velázquez. Porque si ustedes se recuerdan, el FMLN, su gran campaña venía con el cambio, ¿verdad? El cambio. Y entonces aceptaron al primer presidente. Y de ahí se viene el segundo. Y su eslogan, el cambio sí. Y sí, realmente sí hubo un cambio. Tristemente, en la etapa donde don Mario Velázquez está contando lo que le sucedió, literalmente fue en los gobiernos del FMLN, donde prácticamente fueron las cifras que quedaron marcadas, las cifras más altas de fallecidos a causa de las pandillas. Fueron el que se dio el número mucho más grande. ¿Por qué? Porque literalmente ellos hacen esta tregua, lo que fueron allá por Catedral a entregar unas armas todas viejas, todas mohosas. Y ellos salían en los videos amenazando a la gente con armas nuevas, armas largas nuevas, armas sofisticadas. Y las que fueron a entregar, eso era lo paradójico, las que fueron a entregar allá al centro de San Salvador fueron unas armas todas mojosas. Entonces, eso es, como les digo, eso es lo paradójico, eso es lo triste. ¿Y cómo vendían en aquel entonces la campaña? El cambio. Verdaderamente ahora que el don Mario utilice estas palabras, verdaderamente hoy sí puede ser algo real. Si le quisieran poner ese eslogan, verdaderamente quedaría excelente, ¿verdad? Sabemos que no lo van a usar, por supuesto, pero verdaderamente yo creo que Nuevas Ideas es una realidad, ¿verdad? Una realidad en el cambio en el país, en el cambio en nuestra nación. Como el Señor lo decía, bueno, yo me tuve que ir después de todas esas circunstancias, pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Él regresó, ¿verdad? Él está en su vivienda, feliz,
Porque recuérdense que todo esto generaba un caos. ¿Por qué? Para la persona tenía que buscar dónde alquilar o buscar qué familiar quedarse, aumentaban sus gastos, la vida literalmente salía mucho más cara y mucho más complicada, porque nunca va a ser igual lo mismo el hecho de estar fuera que estar en su casita, que de repente algunos gastos se pueden obviar. Entonces, todas esas cosas, no solamente la familia de don Mario pues las vivieron muchos, miles y miles de familias salvadoreños vivieron eso. Y miles de familias salvadoreñas también sentían ese sentimiento de impotencia al ver que estaban pasando las situaciones, al saber que las personas que prácticamente habían quitado la vida de su pariente andaban campantes en la colonia, incluso hasta lo andaban contando, la gente sabía quién era, pero los policías nunca se lo llevaban. Entonces, ¿por qué? Porque como les comento y les comentaba en el video anterior, todo estaba plagado de una gran corrupción. Así que sigamos viendo. Porque antes sí, no podía hablar nada uno. Si hablaba ya llegaban. No lo sacaban de la casa. Porque aquí en el elemento, aquí en mi casa, hablan de abrirme la puerta. Porque aquí agarraban para pegarles a ellos mismos, cuando tal vez se pasaban el acto. Aquí lo agarraban, los bateaban, y no creo que venían un poquito, venían un gran montón, pero no podía hacer nada. Se metían aquí. Aquí se metían. Pero no podía hacer nada. ¿Por qué hacía yo? No me salía. Claro. Pero que si viene la policía, aquí me iban a llevar a mí con todo y ellos. Claro. Pero como ellos me decían que les diera permiso, no podía hacer nada, pues. Hasta que ellos siguieron. Pero ¿qué estaba haciendo? Ahora no colar la casa. Claro. Pero como le digo, yo ahorita pues yo me siento feliz. Y ahora sale uno, no me quiera. Sales, no cheses. Pero yo no tomo, gracias a Dios. No tomo. Estoy viendo como los tiempos de antes. Ajá. Los tiempos de antes que vaya, que uno amanecía. Claro. Y cuando estaban los hombres, no, pues para adentro todo, a cerrarse. Sí, yo creo que usted sí es alguien que puede hablar con mucha solvencia todo eso, sobre todo cómo se vivía antes. Usted fue fundador de esta colonia en el 86, cómo se desarrolló, cómo se vivió y cómo se está viviendo también ahora, ¿verdad? Sí, no, pues sí, se ha visto cambio bastante. ¿Se ve el cambio? Sí. En zonas que tal vez no podía llegar, ahora entra la gente. ¿Me entiendes? Entonces, no como si usted era de aquí, si yo me estaba con allá, lo han tirado. Claro. ¿Va? Pero ahora mire, uno allá va al mercado, se va a meter a San Marcos, se va a meter a varias partes y uno sale, pues. Antes no. Uno preguntaba, mira, ¿qué son ahí? ¿Qué manos son ahí? Tal, decía, pues no. Pero aquí está, como le digo, pues. Mire cómo vivo, pues, como le digo, pues yo, como he estado, pues aquí he estado, volví, y gracias a Dios, pues ahora veo mi casita como usted, pues, pero siento feliz que todavía la tengo, la que quedé, pero gracias por ustedes, por el presidente también, por todo lo que han hecho. Y yo sí, le digo, veo todo el cambio, pues. Yo me siento feliz. Sí, yo creo que es bien importante, por eso le decía al principio y se lo repito, el agradecerle que usted no solamente me reciba aquí en su casa, sino que también cuente eso que esas historias que nunca quisieron ser contadas, que es lo que ustedes vivieron. Sí. Que le asesinen a 2 hijos a uno, pues yo no sé cómo explicar eso, no entiendo. Y usted lo decía en algún momento también, lo que no entiendo es cómo hay gente todavía que cree de que ese fenómeno de las maras es como que fuera un cuento o un libro de historia, ¿verdad? Fíjense que hay algo muy importante referente a esto. ¿Qué es esa parte? Bueno, la parte de que verdaderamente las personas, lógicamente, como yo lo mencionaba en el video anterior, así que para que tengan un mayor contexto, por eso lo menciono, pero repitiendo un poco, las personas como tal que todavía consideran de que el actual presidente
es un dictador, es aquella persona que se está aprovechando, es una persona, como algunos medios tratan de venderlo, como un dictador en el cual ha sabido aprovechar las redes sociales para poderse dar fama, para aumentarse la fama, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en este caso? Que realmente, lógicamente, aquellas personas que dicen algo en contra o no les parece las decisiones que el presidente actual está tomando, es porque estuvieron relacionados. Así de sencillo. Es porque disfrutaron de los frutos del sufrimiento. Es porque disfrutaron prácticamente de todas estas circunstancias que dañaron al pueblo. Que podríamos ponerlo desde lo más pequeño, desde aquel que recibió dinero, aquel que podría haber recibido electrodomésticos, aquel que recibió un carro, una moto, aquel que recibió inclusive hasta una casa, un apartamento. O sea, lo podemos ver plasmado en todos los aspectos de que recibieron beneficio. ¿Qué pasa? Prácticamente de un año para acá, un poquito más, un poquito menos, se da la circunstancia de que ya no reciben de eso, de que ya no reciben ningún fruto de ningún ilícito. Y algo que sí les sabré decir, que hay muchas muchachas que estaban relacionadas con estos muchachos, con estas estructuras, que ponen o critican de una manera súper fea a las personas, ya sea que apoyan o al mismo político, llamémoslo así, que está realizando el trabajo. Y entonces uno dice, si lo que está haciendo esa persona, ese policía, ese soldado, es bueno, ¿por qué esta persona está haciendo esta crítica? Y es ahí donde uno como salvadoreño puede sacar la conclusión, bueno, esta persona algo tenía que ver con un pandillero. O esta persona era familiar de un pandillero, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, fíjense bien aquellos perfiles que ustedes encuentran en las redes sociales que se encuentran realizando este tipo de comentarios en contra de lo bueno, a favor de lo malo y a favor de aquellos que le hicieron tanto daño al país. Pues ustedes prácticamente se van a dar cuenta que con solo entrar en el perfil hay ciertas circunstancias o ciertos parámetros que uno puede ver. Inclusive una foto da a entender cuál era la relación antigua que esa persona tenía o las vivencias antiguas. Entonces, no se dejen llevar. Igual, yo sé que este video no lo van a ver solamente personas de acá de El Salvador que conocen la realidad, sino que también lo van a ver personas de fuera. Posiblemente lo van a ver salvadoreños que se fueron aquí en lo más crudo que estaba pasando, o se fueron cuando empezó la guerra, a mediados del tiempo de la guerra, que todavía lo de las pandillas no había entrado en su auge. Y lógicamente los medios internacionales dan ciertas ideas, dan ciertos comentarios, en los que uno puede llegar a decir, bueno, ¿quién tiene razón entonces? ¿Aquel creador de contenido que está hablando o el noticiero que ha tenido fama durante tantos años? Yo lo que les puedo decir es que los noticieros grandes, para vender, necesitan este tipo de noticias de sufrimiento, porque son las que venden, son las que les ayudan a ellos a aumentar los números. En cambio, alguien que no se dedica a eso, sino que crea contenido múltiple, pues dice un comentario más enfocado y más real, valga la redundancia, de la realidad que está pasando en nuestro país. Así que mi gente, por hoy vamos a dejar esta historia que nunca fue contada acá, de los protagonistas del dolor. Verdaderamente es un contenido muy bueno que nos trae el diputado, ¿verdad? El diputado Ernesto Castro. Así que aún estoy pendiente de un podcast que les prometía yo anteriormente, ¿verdad? Acerca de algunas cosillas ahí, como sacar un parámetro
acerca de las pandillas, etcétera, etcétera, y otros detalles más. Y bueno, también voy a estar prácticamente el día domingo, no estoy seguro si voy a subir video, pero si es posible, si lo grabo un día antes, sí va a haber video. Pero si no, mientras tanto, vamos a estar subiendo un video diario de lunes a sábado. De vez en cuando va a estar quizás algún videoblog o algún podcast listo para ser subido el día domingo. Pero de ahí en más, vamos a tratar de hacer así. Igual, recuerden que este canal no solamente es un canal de podcast o hablando de este tema, temas políticos, temas sociales, sino que de repente puede salir como el video anterior, alguna circunstancia alocada que está pasando en nuestro país, ¿verdad? Así que mi gente, los dejo hasta acá con este video. Espero que, aunque haya sido corto, pero haya sido muy interesante. Siempre es muy bueno que personas tomemos esa fuerza, ese valor, como lo hacía el señor Mario, y pueda pues prácticamente comentar acerca de esas vivencias. Claro, yo creo que como padre, y me identifico, trata él la manera de ser un poco más simple en la explicación, sin dar tanto detalle, porque es algo que es algo que uno como ser humano trata de olvidar, de cerrar, pero verdaderamente, aunque él lo comenta en un contexto amplio, es algo bastante doloroso. Así que mi gente, esto ha sido todo por hoy. Díganos qué opinan ustedes aquí en la parte de abajo acerca de esta historia que nunca fue contada. Nos vemos hasta la próxima. Bye.